El siguiente que dará la charla es el doctor don Juan Carlos Rando, biólogo y profesor ayudante doctor de la Universidad de La Laguna, y a continuación nos hablará sobre el lagarto gigante de Tenerife, pasado, presente y futuro. Hola, buenos días. Gracias por la invitación a hablar de una de las especies endémicas más amenazadas de Tenerife. Se me oye desde aquí, ¿no? O sea que no me puedo mover demasiado. Bien, pues como les decía, me gustaría intentar plantear en la charla pues un poco lo que ha sido la historia de los lagartos gigantes de Canarias, centrándome en las especies de Hierro, La Gomera y Tenerife. Y de ahí el título de la charla, ¿no? Para acabar un poco con la situación actual, a ver si nos queda claro cuál es, y la desesperada situación de conservación que presentan estas especies, y un poco el futuro que le podríamos dar por dónde pasaría para garantizar su supervivencia. Bien, muy rapidito, en Canarias actualmente hay 7 especies vivientes de lagartos, ahí tienen la distribución, y una cosa curiosa que nos llama poderosamente la atención a los biólogos es que, como ven ahí, en las islas de La Palma, Hierro, La Gomera y Tenerife, han coexistido por lo menos 2 especies del mismo género, una digamos, de talla grande con otra de talla menor. Esto se puede explicar, entre otras cosas, porque se conoce con bastante detalle cómo ha sido, digamos, la historia evolutiva de este género en Canarias. Gracias a la información que nos aporta, por un lado, las edades geológicas de las islas y, por otro lado, las edades, digamos, las divergencias moleculares de sus secuencias de ADN, podemos saber que hace entre 17 y 20 millones de años llegaron los ancestros de esos lagartos a lo que hoy día es Lanzarote y Fuerteventura. De ahí colonizaron hace unos 11, 13 millones de años la isla de Gran Canaria, dando lugar pues, a las especies que sabemos que habitan en esas localidades, el lagarto gigante de Gran Canaria y el lagarto gigante de Lanzarote y Fuerteventura. Posteriormente, y curiosamente, no desde Gran Canaria, sino desde Lanzarote y Fuerteventura, pudieron colonizar lo que son las partes más antiguas, o bien de Tenerife, que tiene algunas zonas de más de 9 10 millones de años, como es esa edad de colonización, o La Gomera. No lo sabemos muy bien. Lo cierto es que estas dos, digamos, islas o protoislas parece que jugaron un papel importante para explicar la diversidad de estos lagartos, y lo que ocurrió hace 9 10 millones de años es que, como ven ahí, en la filogenia se ve muy bien, hay como una doble irradiación. Por un lado, si se fijan, estarían los lagartos de pequeña talla, lo que pone ahí grupo Galotio, y los lagartos de gran talla, que serían grupo Simonio. En esos de gran talla, si se fijan, hay también incluido una especie actualmente extinta que sería Galotia goliath de Tenerife. No lo he dicho, pero la especie más próxima al género es un género que se llama Saumodromus, que habita el norte de África y el sur de la península ibérica, y que curiosamente es una especie de talla bastante pequeñita, o un género de especies de talla pequeña. Bien, antes de la presencia humana, si nos centramos en estas 3 islas, en cada una de ellas había, como les comentaba, por lo menos una especie de talla grande y una especie de talla pequeña, y por su registro fósil sabemos que estaba bien distribuida por prácticamente toda la superficie de estas islas. Actualmente la situación no es esa. Actualmente hay, o se consideran que hay extintas 2 especies, es decir, el lagarto gigante de La Palma y Galotia goliath de Tenerife, y las especies que sobreviven de este grupo de lagartos de gran talla no tienen una gran distribución, sino que están localizadas en zonas muy concretas, zonas, digamos, bastante inaccesibles y bastante aisladas. Vale. Las 3 especies que sobreviven son estas,
el lagarto gigante de La Gomera, el lagarto gigante de Tenerife y el lagarto gigante de Hierro, y según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, reúnen los requisitos para ser catalogadas como críticamente amenazadas, la máxima categoría de amenaza, antes de pasar, digamos, a estar extintos. Y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el Catálogo Canario de Especies Amenazadas lo consideran en la máxima categoría de amenaza, en peligro de extinción. Bien, como saben, que una especie esté incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, digamos, hace necesaria la redacción de un plan de recuperación para un poco tratar de revertir esa situación de conservación. En el plan de recuperación del lagarto gigante de Tenerife identifica 6 áreas críticas, es decir, 6 zonas donde su conservación, digamos, debería ser, la conservación de estas áreas debería ser una cuestión prioritaria para garantizar la supervivencia de la especie. Y gracias a los estudios genéticos hechos por la gente del Departamento de Genética de la Universidad de La Laguna, sabemos que realmente esas 6 áreas críticas, 5, como se ve en la figura, se sitúan en Teno y una en el Monumento Natural de Montaña de Guasa. 6 áreas críticas realmente constituyen 2 unidades de manejo. Genéticamente la población de Guasa es bastante homogénea, como se ve en el gráfico que vemos abajo a la derecha, pero si se ven las poblaciones de Guasa, cada uno de esos colores que tenemos ahí corresponden con una de esas áreas críticas. Lo que nos da, la información que nos da es que algunas de esas áreas pueden estar sufriendo fenómenos de endogamia, y a pesar de estar tan próximas, si se fijan, esas manchas rojas de Teno están bastante próximas unas a otras, pero si se fijan, están divididas por esos grandes barrancos del macizo. Es decir, a pesar de estar tan próximas, parece que no hay flujo génico entre ellos. Actualmente los datos que manejamos son estos, es decir, hizo un censo en Teno allá por el año 2000 que arrojaba una cifra de entre 280 y 460 ejemplares. En el 2019 se repitió ese censo, dando una cifra muy parecida. Y en WhatsApp tenemos más información, y la información de WhatsApp, digamos que es algo más preocupante, porque si bien parece haber algo de estabilidad en Teno, los lagartos están en los mismos lugares, grosso modo, en los mismos lugares, con unos números bastante parecidos. En Guasa, cuya población, digamos, se distribuye continuamente por todo lo que es el borde del acantilado de Montaña de Guasa, parece haber sufrido en estos últimos 15 años un cierto descenso. ¿Cómo se explica esta situación? Es decir, ¿cómo pasamos de unos animales que están distribuidos por casi toda la superficie de la isla o por las zonas medias de las islas, a estar refugiados en zonas de difícil acceso, con pocos recursos tróficos, de escasa superficie? Pues bien, hay que, digamos, enfocarlo desde una perspectiva histórica para entenderlo totalmente. Sabemos que los aborígenes llegaron a Canarias pues, hace menos de 2000 años, ya introdujeron una serie de especies en las islas, como son cabras, ovejas, coquinos, también introdujeron roedores como los ratones, y esto ya tuvo que suponer, digamos, un cierto impacto para las poblaciones de estos lagartos de grandes dimensiones, que no se los he dicho, pero que incluyen un componente, digamos, vegetal más grande en su dieta que las especies de pequeño tamaño. Es posible que consumieran incluso algunos de estos grandes ejemplares de lagarto, y posteriormente, a partir del siglo XIV, con la colonización europea, digamos que llega un nuevo grupo de especies exóticas invasoras, donde ya nos encontramos especies como las ratas o como los gatos, que sabemos que su impacto sobre los lagartos gigantes es muy, muy, muy severo. Se acentúa también a partir de esta época, digamos, la alteración y la destrucción de los hábitats, con lo cual gran parte de las zonas de medianía pues, son usadas para agricultura, para asentamientos humanos,
Es decir, se van sumando una serie de impactos que van arrinconando cada vez más a estas especies. ¿Cuál es el efecto de la rata? No se sabe muy bien, no lo sabemos con detalle. Sabemos que hay lugares de estos que albergan las últimas poblaciones de lagartos, pero que también hay ratas. Es decir, de alguna forma son capaces de coexistir. También hay lugares donde hay lagartos y no hay ratas. Digamos que es una especie difícil una relación difícil de entender. Lo que sí entendemos mejor es el efecto de los gatos. El efecto de los gatos, Canarias es uno de los archipiélagos oceánicos mejor estudiados desde el punto de vista del impacto que tienen los gatos sobre las faunas autóctonas. Entonces tenemos muchísima información en el archipiélago y en las islas donde se distribuyen estas especies. Los estudios que se hacen sobre la dieta de los gatos se basan en el contenido de su excremento y hay, como les digo, muchísima información. En términos generales, incluyen reptiles en su dieta, incluyen aves, incluyen insectos, todos ellos, la mayoría de ellos autóctonos, pero la mayor parte de su dieta se basa, digamos, en mamíferos introducidos tipo conejos, ratas, ratones, en términos generales, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en algunos sitios donde hay lagartos gigantes, pues, algunos enclaves, pues a veces no hay conejos, o estos son muy escasos. Entonces, si a esas localidades llegan gatos, el gato es un depredador muy versátil que es capaz de, digamos, modificar su dieta para adaptarse a las disponibilidades que le ofrece el ambiente para sobrevivir. Entonces ahí es cuando vienen los problemas, o los mayores problemas. Sabemos que los gatos son capaces de depredar sobre los lagartos gigantes de Tenerife, sobre los lagartos gigantes de La Gomera, sobre los lagartos gigantes del Hierro, es decir, que los incluyen en su dieta. Y es más, sabemos que en una localidad de Teno, donde se encontraron excrementos, donde no había gatos, cuando llegamos, pero sí que había habido en el pasado y se encontraron pues cierto número de excrementos, se hizo un análisis y si se fijan, una parte importante de su dieta, de su biomasa, el 37%, estaba integrado por lagartos gigantes. Es decir, que aunque sea un número pequeño, estamos hablando de poblaciones de lagartos muy pequeñas, un solo gato podría, digamos, pues hacer desaparecer la población completa. Y en este sentido, hace unos años un alumno hizo un trabajo de fin de máster en montaña de Guasa, una de esas 6 áreas críticas de las que le hablaba hace un momento, y se propuso comparar un estudio previo que había de la dieta de los gatos en montaña de Guasa realizado en 2004 con el año 2019, que fue cuando lo hizo. Pues bueno, si se fijan, ese gráfico que tienen ahí encaja en lo que les he comentado. Es decir, el 93%, casi el 94% de su dieta se basa en mamíferos introducidos, ¿vale? Los reptiles son un componente minoritario y las aves son un componente minoritario. 3,6% y 2,4%. ¿Qué pasó en 2020? Pues que varió el asunto. Fíjense, hay un descenso desde el 94% al 49% en el caso de los mamíferos introducidos. ¿Y cómo se compensa esta carencia de conejos en la dieta? Pues si se fijan, pues hay un aumento en el consumo de reptiles y un aumento sobre todo en el consumo de aves. Aves como el petrel de Bulwer, que nidifican en esa zona, o como los lagartos gigantes que están presentes en los acantilados de montaña de Guasa. Es decir, que parece que en esos años, en el transcurso de esos años, los lagartos han pasado a ser un componente más importante en la dieta de los gatos y, digamos, a pasar a tener un impacto mayor que el que estaban teniendo. ¿Cómo se explica esto? Pues si nos fijamos, estos son datos de abundancia de conejos en diferentes transectos, en diferentes ecosistemas en Tenerife.
vemos como a partir del año 2009-2010, pues hay un brusco descenso en las densidades de conejos prácticamente en todos los hábitats. Al parecer esto puede deberse a la entrada en la isla de un virus, el virus de la fiebre hemorrágica, que en algunos sectores, por ejemplo en la península ibérica, donde este virus ha entrado, concretamente su variante 2, ha provocado pues, el descenso de las poblaciones de conejos en más de un 75-80%. Entonces, parece haber una correlación entre ese descenso detectado, que les comentaba antes, en las poblaciones de guasa o de lagarto, con ese descenso en las poblaciones de conejos debido a un aumento en la importancia en la dieta de los gatos por parte de los lagartos gigantes. En 2019 se hizo un censo en esa localidad, ahora tenemos uno reciente, el cual yo por lo menos no tengo los datos, pero se ha repetido para ver cuál es la tendencia, y donde se ve que, si se fijan, las barras rojas corresponden al censo 2004, las barras azules al 2019. Si se fijan, en casi todas ellas hay un descenso entre el 2004 y el 2019, menos en la primera de ellas, y ese descenso es mucho mayor en las tres últimas barras. Claramente, ¿vale? ¿Se fijan? Lo que nos está diciendo este gráfico es que el 92% de los lagartos de guasa están en andenes. Si se fijan en la parte de abajo, esas tres localidades son andenes, es decir, están en el borde mismo del risco. Y que fuera de esos lugares, que se distribuía, digamos, un poco por los barrancos hacia arriba, la disminución es mayor al 80% en ese periodo de tiempo. Zonas de andenes, zonas de barranco. Claro, la incidencia de los gatos es mucho mayor en zonas, digamos, relativamente abiertas que en zonas de acantilado. Es decir, Guasa está repitiendo ahora el mismo patrón que vemos en Teno, es decir, los lagartos están prácticamente colgados de los andenes, porque fuera de ahí el impacto de los gatos pues no los deja crecer en superficie y están restringidos, digamos, a esas zonas. Si esas zonas conservan los recursos y las características adecuadas para que la población prospere, pues ahí están. Pero si son zonas pequeñas con escasos recursos o que se deterioran, de ahí la importancia de las áreas críticas de mantener su estado de conservación, pues podrían acabar desapareciendo. Por hacerles un símil, la isla de Tenerife tiene aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados. Si nos quedamos con la superficie que está por debajo de los 600 metros, es decir, las zonas de medianías y las costas, imaginamos que ese es el área potencial del lagarto gigante, que era mayor, pero bueno, siendo conservativo, podemos tener unos 900 kilómetros cuadrados. Ahí están esas áreas críticas, con las flechas, no se ven porque son muy chiquititas. Realmente es muy poco, menos de 4 kilómetros cuadrados. Y ojo, las áreas críticas están, digamos, engrosadas. No todo el área crítica está, digamos, ocupada por la población de los lagartos. Los lagartos están en zonas muy concretas dentro de estas áreas críticas. Pues bien, vemos, siendo muy conservativos y muy generosos, vemos que los lagartos ocupan menos del 0,4% de lo que ocupaban originalmente. ¿A qué equivale esto? Pues si nosotros tenemos una casa de 100 metros cuadrados, equivale que lo que hemos dejado a los lagartos es 0,4 metros cuadrados. ¿Qué es eso en superficie? Pues es muy poquito, y encima no en las mejores zonas. Las mejores zonas de los lagartos antes de la llegada de los seres humanos no eran el borde de los riscos, esos son, digamos, poblaciones muy marginales, que les permiten, con las condiciones actuales, sobrevivir actualmente. Las mejores zonas de los lagartos probablemente estaban en las zonas de medianía. Es decir, que estos animales están restringidos a la cornisa, es decir, a la parte más inaccesible de la isla, y que, digamos, que están ya a punto de, si no lo evitamos, de dar ese paso para caer al vacío. Entonces, ¿y el futuro? ¿Qué les espera a estos animales?
Por un lado, les he tratado rápidamente de explicar la situación actual. Sabemos que, por ejemplo, en Teno ocupan zonas muy concretas de los acantilados relativamente aisladas del resto y que esas condiciones les han permitido sobrevivir. Por otro lado, Guasca y la zona de los gigantes en Teno están rodeados por núcleos urbanos que en los últimos años han crecido muchísimo, sobre todo en la zona del Palmar, en la zona de Guasca o los cristianos. Además, por si fuera poco, Teno, tenemos un problema de uso público muy grande, es decir, ahora hay visitantes en zonas que han permanecido prácticamente al margen de las actividades humanas durante siglos. Tenemos el problema de los gatos cimarrones. Los lagartos, recordemos que están en estas situaciones porque el efecto de los gatos cimarrones pues es menor, no hay prácticamente en esa zona. Y por si fuera poco, en septiembre de 2022, es decir, hace menos de un mes, hay en marcha un proyecto de ley de protección y derechos derechos y bienestar de los animales que pretende considerar a los gatos cimarrones, el principal problema de estos animales, como especies domésticas. Y se les puede venir a la cabeza, ¿y qué me cuenta el hombre este? ¿Qué tiene que ver esto con la conservación de los lagartos gigantes? Pues tiene que ver mucho. Porque si conociésemos las leyes nos daríamos cuenta que esa consideración impediría el control de estos gatos cimarrones, por ejemplo, en las proximidades o en las poblaciones de lagartos gigantes, porque ya no irían, digamos, por la ley de biodiversidad y patrimonio natural o su legislación no estaría supeditada a lo que dice el Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, sino a la ley de bienestar animal. ¿De acuerdo? Entonces son cuestiones muy serias que hacen que este animal tenga el futuro muy, 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 muy negro, porque a pesar de que conocemos con detalle, como les he tratado de resumir, toda su historia y las causas por las que está en esta situación, digamos, su situación no ha cambiado. Hay un par de vallados instalados, vallados muy pequeñitos en algunas localidades concretas de Teno, que si se hacen de la forma adecuada, es decir, si se impide la entrada de los gatos, se sabe que la población se puede recuperar. Entonces, esto se puede hacer en localidades muy concretas y en lugares muy concretos donde hay poblaciones de lagartos gigantes. Vale. El futuro probablemente o muy probablemente pasa por esta misma estrategia, pero en zonas más amplias. Es decir, acotar zonas con las condiciones adecuadas para, de alguna forma, crear poblaciones de estos animales donde queden, digamos, al margen de las especies exóticas invasoras que los han, digamos, son los principales responsables que los han llevado a la situación actual. Además, esta estrategia podría servir para evitar problemas futuros como la llegada a la isla de especies como, por ejemplo, la culebra real de California, que sabemos que tiene efectos peor que el que tienen los gatos sobre las poblaciones de lagartos. Bien, eso es todo. Gracias.